En esta actividad TF80 vamos a trabajar el concepto de longitud de la herramienta. Ese parámetro o ese valor lo tenéis en el caso de Fagor en esta zona de la tabla de herramientas, ¿vale? La L, y el significado de esa L o longitud es la distancia que hay desde la punta de la herramienta hasta, digamos que el cabezal. Entonces, por ejemplo, si una herramienta tiene una longitud de 110,527, la altura que habría desde la punta hasta el cabezal sería esa misma longitud. Hasta ahora no la hemos tenido en cuenta porque hemos trabajado con una sola herramienta. Pero en este ejercicio que os planteamos de cajera, vamos a hacer el desbaste con la T6 y el acabado con la T7, con lo cual tenemos que tener en cuenta el concepto de longitud de herramienta. ¿Por qué? Fijaos en esta figura. Cuando trabajamos con varias herramientas, por ejemplo la T1 y la T2, cuando tenemos la T1 que veis que es más corta, ¿vale? Para que la T1 esté a una altura determinada de la mesa, por ejemplo, pensaos que en la mesa tenemos el 0 en Z, entonces para que en la T1 la máquina sepa que está a una altura de 11,802, ¿vale? Y pase lo mismo con la T2, para cuando tengamos la T2 en el cabezal, que la máquina sepa a qué altura está la herramienta, al final para llevar, digamos que las dos herramientas a la misma altura, la punta, el extremo de la herramienta a la misma altura, veis que el cabezal en un caso está más abajo y en el otro caso tiene que trabajar más arriba, ¿vale? ¿Cuánto más arriba, cuánto más abajo? Pues es la diferencia de longitudes, de esas longitudes, de esa longitud de herramienta que hemos comentado, ¿vale? Él tiene que compensar esa diferencia de longitudes entre la T1 y la T2 y lo hace de forma automática. Esta compensación de longitud no hay que activarla y desactivarla como en el caso de la compensación del radio. Simplemente lo hace de forma automática, compensa la altura. Una vez que llamemos a una herramienta o a la otra, compensa automáticamente esa diferencia de alturas o longitudes. Bueno, y ahora viene cómo vamos a tomar, ¿vale? esa altura a la herramienta. Bueno, pues lo vamos a hacer de una manera sencilla de momento. Hay muchas maneras de hacerlo. Ahora os vamos a explicar una que trabaja lo que es el concepto de altura de herramienta o longitud de herramienta. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera, que no es la más rápida, pero sí vais a manejar ese concepto. Entonces, el primer paso lo vamos a hacer en dos pasos. El primer paso va a ser, como hasta ahora, establecer el origen con una de ellas cualquiera, con la T1, por ejemplo, ¿no? Es decir, tocaremos, como siempre, la pieza y haremos lo que siempre hacemos, pulsar Z, pulsar 0 y pulsar Enter, ¿vale? Desde pantalla, Z0, Enter. De esa manera veremos que en la pantalla pondrá Z0, la altura, digamos, sí, lo de siempre, ¿no? Hemos hecho el origen en esta cara, en Z0. Vale, una vez que hemos establecido el origen en esta cara, llamamos a la segunda herramienta, a la T2, ¿vale? Y tocaremos en Z con la T2, ¿vale? Tocaremos en Z y entonces la posición real, atención, la posición real de esa T2 debería de ser 0 también, ¿no? Deberíamos de ver en pantalla 0, pero no va a ser así porque está sin corregir la altura. La altura L de la herramienta está, digamos que, sin configurar. Entonces, veremos en pantalla una Z, por ejemplo, de menos 8,223, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, la posición que la máquina cree que tiene la punta de la herramienta es esta, la de pantalla, pero la posición real es Z0. Entonces, la diferencia entre Z0 y la Z que
que cree que tiene la máquina, la punta de la herramienta, por ejemplo, en este ejemplo, la máquina cree que la punta de la herramienta está metida en la pieza, porque pone -8 y pico, ¿no? Entonces, se cree que la punta está a 8 por debajo. Pues eso no es cierto. Entonces, le tenemos que corregir a mano, lo vamos a hacer a mano. Entraremos a la L de la T2, a la longitud de la T2, y donde pone, por ejemplo, 110,527, le tendremos que restar o sumar este valor. Y ahora es cuando tenemos que pensar un poquito. A ver, si la máquina cree que está metida la punta de herramienta, por debajo, digamos, de la pieza, la máquina se cree que la herramienta es más larga de lo que realmente es. Entonces, a esta longitud le tendremos que restar el 8,223 y quedaría en 102, algo, ¿vale? Por poner este ejemplo, pues así es como lo vamos a hacer. De esta manera tendremos las dos herramientas que van a tomar parte en el programa corregidas y ya está, ya tendríamos esa parte también hecha. Para comprobar que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, una vez que cambiamos este valor a la T2, volveríamos a llamar a esa herramienta, aunque la tengamos en el cabezal, para actualizar el cambio de longitud, porque no es algo automático, ¿vale? Tendríamos que volverle a llamar a la T2, entonces cargaría, no cambiaría de herramienta porque está en el cabezal la T2, cargaría el nuevo valor de longitud y veríamos en pantalla que Z0, debería poner 0. De esa manera comprobamos que hemos hecho bien los cálculos y no nos hemos equivocado, porque es muy normal que en lugar de sumar a lo mejor restemos, pero antes de nada podemos comprobarlo de esa manera, ¿vale? Pues listo, hasta aquí este vídeo.